Querido Dios del cielo, Señor, te damos las gracias por hacernos pasar esta semana con seguridad. Gracias por esta oportunidad, este privilegio de reunirnos, de considerar el mundo que nos rodea, lo que estamos viviendo. Qué importante es, Señor. Te pedimos que bendigas a la ancianatez ahora que nos guíes a través de estos importantes acontecimientos. Te pedimos un colirio, que seamos capaces de ver el mundo como tú lo ves, que odiemos lo que tú odias y amemos lo que tú amas. Señor, queremos saber más de tu reino, queremos saber cómo es, queremos saber cómo tenemos que ser para poder formar parte de él, y queremos que la gente, cuando nos vea, quiera ser parte de él también. Y este es nuestro deseo, Señor. Te pedimos que cuando más aprendamos, más te entendamos y más nos parezcamos a ti. Gracias, y esta es nuestra oración. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Una de las partes difíciles de discutir el ateísmo moderno es saber cuándo dejar de compartir citas, porque hay mucha información por ahí sobre la misoginia, el racismo, los puntos de vista del ateísmo moderno. Y hemos dedicado bastante tiempo a los 4 primeros, pero la semana pasada empezamos a mostrar también los puntos de vista del liderazgo por debajo de estos hombres, donde muchos de los abusos sexuales incluso han tenido lugar, y la justificación de ese abuso hasta Max, donde empezamos en ese artículo de Vox. A menos que nos vayamos por una nueva tangente o exploración, no tenemos mucho más que decir sobre el ateísmo en cuanto a demostrar que hay un problema del sexismo en el ateísmo hoy en día. Brandon nos va a dar un resumen en sus propias palabras de las cosas que he cubierto en las últimas 2 semanas. Se lo cedo a Brendan para que nos recuerde algunos puntos que le ha llamado la atención, y cualquier lección o punto de interés que quiera mencionar. Brendan, gracias, anciana Tess. Solo he apuntado algunas notas breves que me han llamado la atención. Me pareció interesante cómo llegamos hasta aquí con la discusión entre la izquierda y la derecha. La izquierda es la igualdad sobre la libertad y la derecha la libertad sobre igualdad. Y a partir de ahí nos dimos cuenta de que la derecha había todo ese otro espectro de personas en el que nunca nos habíamos fijado. Y eso nos llevó al libertarismo. A partir de ahí miramos el artículo de Vox que era sobre Max y que la anciana Tess había mencionado. Y eso nos llevó a esos 3 principios ideológicos de la Trinidad del libertarismo: el ateísmo y el activismo por los derechos del hombre. Y eso nos llevó a ver los orígenes del mundo ateo moderno, lo que nos llevó también a los 4 jinetes, y ahí es donde pasamos el último par de semanas, y cómo piensan y los argumentos que utilizan. Dicen que usan la lógica o usan la evidencia para justificar su misoginia o racismo en algunas áreas. Tienen el pensamiento racional para respaldar su misoginia. Creo que esto es un resumen de lo que hacen. Un punto interesante para mí, que proviene de uno de los artículos, es que la misoginia o el supremacismo masculino
provienen menos de áreas dominionistas o religiosas, sino que provienen más de un punto de vista ateo secular. Y eso era de los propios autores ateos. Lo encontré realmente interesante. Solo encuentro que las similitudes con el, ya sabes, como la lucha que este grupo de jóvenes ateos modernos que vienen a través de... Me parece interesante que vean estas amenazas y es lo mismo a través de la historia cuando ven una amenaza. Y las amenazas fueron el feminismo, por lo que son activistas de los derechos del hombre. Ellos ven a la iglesia como una amenaza y por eso son ateos. Y ven el Estado como una amenaza y por eso son libertarios. Y cuando se ven amenazados por estas cosas, son las víctimas, aunque estén perpetrando la discriminación, sobre todo de las mujeres. Porque ese es su enfoque. Son perpetradores, pero son las víctimas en sus mentes. Y el otro punto interesante es cuando miramos a los 4 jinetes y cómo tenían un tipo de ideología cultural feminista, basado en un punto de vista de la evolución. Ellos veían que los hombres y las mujeres tenían debilidades o fortalezas intrínsecas, lo que suena similar al feminismo cultural, donde las mujeres y los hombres tienen ciertas capacidades para ciertos roles y usan eso para excusar el maltrato. Como si una mujer se emborracha. Por supuesto, es natural que un hombre se aproveche de eso, porque no puede evitarlo. Y por lo tanto hay este extraño... tú sabes que hay esta extraña especie de que no es extraño para ellos, pero que sí está esta ideología que viene a través de ese tipo de... Hay una ideología que les permite ser misógenos. Que les permite ser misógenos. Es realmente horrible. Tengo otra cosa que recuerdo. Y es especialmente pertinente ahora con lo que Elon Musk está a punto de hacer con Twitter, que hay esta lucha contra la corrección política o la cultural o la cultura de la cancelación o la izquierda que no permite este pensamiento racional y esta libertad de pensamientos para discutir cómo lo que ellos llamarían temas sensibles o temas difíciles que sabemos que son inexactos, pero quieren luchar por el derecho de todos a poder entrar en alguna de estas creencias extremadamente racistas y misóginas. Y sin entrar en detalles, sigue siendo esta lucha por la libertad sobre la igualdad. Por la libertad sobre la igualdad. Eso es lo que recuerdo. No estoy seguro. Hay mucho más. Gracias, Brandon. Has destacado lo que para mí eran los puntos de mayor peso de lo que hemos estado discutiendo y algunas de las mayores evidencias de lo que intentamos demostrar. Hay un montón de citas que se han leído, pero para mí, tal vez la más poderosa fue la que referiste, donde el entrevistador está hablando con un investigador, Sarah Henry, hablando con Alex de Brancon, y él
entrevistador trata de decir lo que nosotros como movimiento hemos estado investigando durante algunos años, reconociendo el sexismo dentro de la comunidad religiosa dominionista. Y el investigador responde y dice, sí, está ahí, pero hay más ideología de derechos de los hombres en la comunidad secular del nuevo ateísmo que en la dominionista. Y ese reconocimiento de sus propios miembros es importante reconocerlo. Y esa fue solo una cita. Hay otras citas de mujeres dentro de esa comunidad. Una mujer, la que fue propuesta en el ascensor, con la que Richard Dawkins fue bastante abusivo. Ella habló y no leímos todo lo que tenía que decir, pero había muchas cosas que tenía que decir. Ella pensó que cuando encontró la comunidad del nuevo ateísmo, había encontrado a su gente, que había encontrado su lugar seguro desde el cual podía atacar a la religión. Podía atacar lo que ella pensaba que eran las amenazas y los problemas de la sociedad. Y luego dice que desde entonces ha descubierto que su comunidad atea es, según sus propias palabras, la peor. Algunos de ellos, los que tienen los ojos abiertos para ver este problema con el movimiento de los derechos de los hombres, con la misoginia, con estos conceptos de libertad e igualdad, lo reconocen dentro de su propio movimiento y reconocen que es incluso peor dentro de su propio movimiento que las ideologías religiosas que pensaban que estaban allí para combatir. Y ese es el punto exacto que estamos tratando de hacer, que el protestantismo no es la causa del problema en el mundo actual. El problema es la naturaleza de la ley dominical, el género, la discriminación, la desigualdad. No es ni la causa ni el todo, y lo hemos dicho, pero podríamos pasar, creo, que semana tras semana trabajando en ello, incluso hoy luchando contra el impulso de seguir leyendo citas, seguir dando evidencia tras evidencia de este problema que está fuera de la religión. Pensé en compartir solo un par de ejemplos más de cómo esto se desarrolla en la comunidad atea. Hubo una conferencia atea llamada MidCon, dirigida por la organización Meet Milwaukee. Invitaron a una personalidad de YouTube, Carly Benjamin, a ser su estrella invitada. Benjamin escribe y habla en línea bajo el nombre de Sargon de Akkad, una referencia a un rey sumerio constructor de imperios, y es conocido por sus opiniones racistas, misóginas y contrarias a la justicia social. En mayo del 2016, tuitó: "Ni siquiera te violaría", a una diputada británica que ayudó a liderar a una campaña contra el acoso en Internet. Una diputada británica lidera una campaña contra el acoso en Internet. Intenta frenar en parte el acoso en Internet a las mujeres y tuiteó y dice: "Ni siquiera te violaría". En esa conferencia de Milwaukee, una conferencia atea defiende ese comentario y sus fans en la audiencia estallan en gritos y vítores. Están muy orgullosos de él. La Fundación Atea de Australia anunció en 2017 que la autora feminista Clementine Ford encabezaría su próxima convención atea global. Su página de Facebook se inundó de amenazas de violación y muerte por parte de comentaristas enfadados porque una feminista franca tendría una plataforma prominente. Fue una fuente de violencia, recordó alguien afiliado a FA. Es algo que no se puede describir y todo ello proviene de compañeros ateos. Esto lo dicen seguidores como Richard Dawkins, que defienden la libertad de expresión. Demuestra cierta hipocresía, incluso en su definición de libertad y libertad de expresión. Y la hipocresía de ellos para luego ir al podcast de la derecha y hablar sobre el silenciamiento de aquellos que desean tener un pensamiento racional en torno a las diferencias intelectuales evolutivas de la raza. La llamada cultura
la llamada cultura de cancelación de la izquierda. También has traído alguno que vamos a discutir más, que es el feminismo cultural. Que es el feminismo cultural. Hice un par de viñetas mientras hablabas del feminismo cultural y luego también hablaste de lo que realmente terminamos la semana pasada, que fue hablar de las cualidades intrínsecas, las debilidades intrínsecas y las fortalezas intrínsecas que la evolución enseña que se desarrollan a través del proceso evolutivo. Y cómo estas creencias en el desarrollo de las fortalezas intrínsecas y las debilidades intrínsecas influyen en sus perspectivas de las cuestiones de género hoy en día. Gracias por esta reseña. Ha hecho hincapié en los puntos más significativos y no estoy segura de que hayas dicho que no esperabas que llegáramos hasta aquí, desde donde empezamos, y yo tampoco lo esperaba, pero estoy emocionada. Aunque es increíblemente desagradable ver algunas de estas cosas, es fascinante. Quiero dar... Creo que solo quiero compartir la pantalla de nuevo. Creo que no lo compartí antes. Sam Harris. Solo quiero que seamos capaces de reconocer a estas personas, porque a veces se ven caras. Y me gustaría haber hecho esto más. A veces no reconocemos los nombres, pero reconocemos las caras. Y creo que no había mostrado a Hitchens antes. Este es Christopher Hitchens, pero tienes esos 4 jinetes. Y quiero que reconozcamos a otro hombre que aparece bastante. De nuevo, hay un amplio número de científicos influyentes, líderes por debajo de ellos, que son tan misóginos como ellos y problemáticos. Hay todo un artículo que trataba sobre el movimiento #MeToo dentro de la comunidad científica y es una lectura bastante preocupante porque a estos hombres se les tiene en muy alta estima y la misoginia y los abusos sexuales están muy incorporados en la comunidad científica y muy difícil de erradicar. Tal vez eso se comparta en otro momento. Compartiré la pantalla de Lawrence Krauss. Él saldrá a relucir con bastante frecuencia si se leen artículos al respecto, mientras que los otros líderes que pueden escuchar citados están justificando el abuso sexual que se encuentra en sus conferencias por parte de algunos de sus líderes. Él es el autor de una parte de esos abusos sexuales que luego justifican. Su historial con las mujeres él es el tipo de hombre que si una mujer joven estaba en la conferencia, se le dijo que tuviera mucho cuidado con lo que bebía y mucho cuidado donde iba y evitarlo a todas costas porque tiene una reputación. También salió en defensa vigorosa de un amigo de su nombre. No puedo recordar inmediatamente. Jeffrey Epstein, un buen amigo suyo, defendiendo vigorosamente a Jeffrey Epstein. Y no solo quiero que veamos el sexismo en estos hombres y el racismo. Quiero que veamos cómo justifican ese sexismo. Porque eso es lo que nos va a educar. Claro que son sexistas, pero ¿por qué son sexistas? ¿Cómo lo justifican cuando se supone que encarnan la ilustración moderna? Cuando son campeones del pensamiento racional, cuando no solo son ateos, sino que creen en un ateísmo moderno, fundamentalista y militante. ¿Cómo justifican su misoginia? Eso es lo que nos enseñará. No digo solo que sean sexistas y sus justificaciones para su amigo Jeffrey Epstein. Su defensa de eso fue que esencialmente como un pensador racional.
Voy a citar no directamente sus comentarios, pero porque podría justificar o excusar a Jeffrey Epstein, citando a The Atlantic sobre las acusaciones de mala conducta sexual de Lawrence Krauss. Los casos de mala conducta sexual no encajan perfectamente en el marco que rige la investigación científica rigurosa. Si hay algo que hemos aprendido del movimiento #MeToo es que gran parte de la comprensión de la injusticia es vivencial y está arraigada en la evidencia anecdótica, y esto es parte de su problema. Es una parte del problema que los activistas de los derechos de los hombres tienen con el feminismo, con las cuestiones de igualdad, que tanto se basa en la experiencia y la evidencia anecdótica, y lo ven como muy similar al pensamiento religioso. Y ahí es donde el feminismo y la religión para ellos se entrelazan con las mismas cosas. Porque no se puede entrar en algunos aspectos de la desigualdad, en algunos aspectos de las denuncias del movimiento #MeToo, con ese tipo de cerebro inquisidor científico, y encontrar todos los fragmentos de evidencia para construir un acoso. A menudo no existe porque a menudo no queda mucho, incluso al final de la violación. Es que gran parte de la comprensión de la injusticia es experiencial y se basa en pruebas anecdóticas. Para los librepensadores empedernidos, eso es un problema porque los testimonios personales no pueden ser verificados o probados de forma empírica. Eso fue parte de su justificación para Jeffrey Epstein. Él no podía ir y probar las alegaciones de estas mujeres, no podía verificarlas dentro del cerebro científico empírico. Por lo tanto, optó por defender su creencia en Jeffrey Epstein, el buen carácter de su amigo, en lugar de las acusaciones que no podía comprobar científicamente. Ashley Nastule escribió en el esquema después de que se hicieran públicas las acusaciones sobre Krauss. Así que esa es una cita directa de Ashley Nastule. Si algo no puede ser medido, calculado, observado, vigilado, bien puede no existir, aunque los estudios sobre el acoso sexual en la comunidad científica revelen lo contrario. Los estudios sobre el acoso sexual demuestran que existe un problema masivo, pero no se puede entrar en cada una de esas denuncias y comprobarlas de forma empírica. Medir, calcular y observar que el acoso sexual tiene lugar. Algunos pueden hacerlo. Hay una foto de Krauss intentando tocar el pecho de una mujer que le pedía una foto con él, pero la foto estaba borrosa, así que encontró una justificación. Hubo múltiples testigos que dijeron que le tocó el pecho. Pero incluso los testigos, ¿cómo se comprueba eso de forma empírica? Tal vez solo es famoso y la gente va por él, que era parte de su defensa. Ellos ven estas acusaciones y ven los problemas que las feministas y las mujeres están tratando de plantear, y lo ven como una religión en la que su cerebro, gobernado por una rigurosa investigación científica, no puede llegar a la raíz. Y cuando ya tienen una misoginia fundacional, solo agrava esa excusa. Marie, espero que eso no perturbe a nadie. Marie, mi pregunta es más sobre la sección de revisión de la semana pasada. Lo siento. Lo siento, porque te voy a desviar del tema. No vi tu mano, lo siento, la culpa es mía. Algunas cosas me resultan difíciles de imaginar. Por ejemplo, esos hombres que consideran la religión una amenaza y que no están de acuerdo con la Iglesia y el Estado. ¿Qué pensaría entonces de la derecha política, de la derecha religiosa? ¿Cómo se sentiría al respecto? ¿Y cómo se sienten con su tipo de Iglesia y Estado? Eso es lo que me pregunto. No tienes que responder a la pregunta.
Ahí es donde terminamos la semana pasada, ¿no? ¿Cómo vemos que hay este grupo masivo de derecha que defiende esta ideología de la Trinidad esencial y sin embargo se opone a la Iglesia y al Estado? Ahí es donde terminamos la semana pasada. ¿Lo he entendido bien? Para ser completamente honesta contigo, no vi los últimos 10 minutos, así que puede que me haya perdido eso. Recuerdo lo que pasó con tu ordenador. De hecho, lo estuve viendo hoy, pero no alcancé a ver los últimos 10 minutos. Lo siento por eso. Por favor, vuelve a eso porque lo mencionamos en los últimos 10 minutos, pero no encontrarás una respuesta allí. Desgraciadamente, era más bien que reconocíamos que su pregunta existe, que existe ese problema que tenemos que abordar cuando vemos a un grupo que se opone a la Iglesia y al Estado. Y sin embargo, está en el lado equivocado de la ley dominical. De acuerdo. Gracias. Vamos a ocuparnos de eso. Bien, gracias. Veré los últimos 10 minutos. Pero no encontrarás una respuesta allí. Quería dedicar un par de momentos más a estos hombres. Por favor, siéntate libre de levantar la mano y hablar en cualquier momento. Sam Harris, discutimos su misoginia, pero también su racismo. Necesitamos no solo saber que estos hombres son así, necesitamos entender su tipo de pensamiento, su metodología, lo que subyace a su misoginia. Richard Dawkins es probablemente uno de los más evidentes, excepto Hitchens, que falleció hace tiempo. Misoginia extensa, pero también quería mencionar su posición sobre las personas trans. Dawkins comparó la vida de las personas trans con la de Rachel Daliso. Recordamos en 2015, Rachel Daliso es una mujer blanca que dijo que se identificaba como mujer negra y luego trató de forjarse una carrera en el activismo negro. Si la gente recuerda desde 2015, por lo que es blanca y dijo que se identificaba como una mujer negra. Y Dawkins esencialmente dijo que las personas trans están haciendo lo mismo. No puedes ser blanco y autoidentificarte como una persona negra. Solo lo citaré. Algunos hombres eligen identificarse como mujeres y algunas mujeres eligen identificarse como hombres. Será vilipendiado, será despreciado si niegas que son literalmente como se identifican como repugnancia. Ese es el tipo de silbido de perro que se ve. Lo tuitea, pero al final dice repugnancia. Y luego, cuando se apega a eso, dirá que solo estaba tratando de entrar en razón científica en una discusión abierta. No estaba necesariamente dando sus pensamientos, solo estaba afirmando algo y luego diciendo a la gente que lo discutiera en la sección de comentarios de Twitter, lo que siempre funciona bien. Es una tapadera para sus propias opiniones. Luego dijo, ¿una mujer trans es una mujer? Es puramente semántico. Si se define por los cromosomas, no. Si se define por la autoidentificación, sí. La llamo ella, por cortesía. No me gusta la idea de que la gente pueda poner la picota a alguien como Jordan Peterson por negar a ser obligado a cambiar su lenguaje. Dijo, añadiendo que los que lo hacen están negando la realidad y es una herejía hacer otra cosa. Quería tomar 2 puntos por eso. En primer lugar, su defensa de Jordan Peterson no debería sorprendernos. Estos hombres son religiosos o ateos, alineados ideológicamente cuando se trata de género. Y con eso se encuentra esa amistad entre el ateísmo y la extrema derecha. El segundo
sugiere que te conviertas en un hereje por cuestionar algo como la identidad trans. De nuevo, si es un hereje por cuestionar algo relacionado con el género, ¿en qué convierte eso la cuestión del género? ¿Lo convierte en un tipo de religión? La herejía es la guerra o la oposición a la religión, y ellos invocan este tipo de lenguaje religioso cuando se refieren no solo al feminismo, sino a las cuestiones relacionadas con el género. Ya he hablado bastante de Christopher Hitchens. Quiero hablar solo por un momento del último que no hemos tocado. Daniel Dennett se podría pensar que es el menos problemático de todos ellos. Parece estar menos en el camino de la guerra y mucho más cuidadoso en la forma en que formula su creencia. Pero está muy cerca de Richard Dawkins, solo que es mucho más cuidadoso con lo que dice. Pero quería compartir un clip de YouTube. Y esto es desafortunado. Han montado un debate entre Daniel Dennett y Dinesh D'Souza. Y este debate es sobre la existencia de Dios. Es profundamente problemático que incluso den a Dinesh D'Souza una plataforma por no hablar de Daniel Dennett. Dinesh D'Souza es de extrema derecha. Si lo buscas en Wikipedia, miras sus comentarios sobre la raza, es bastante largo. Es un gran partidario de Alex Jones, un teórico de la conspiración y oponente vocal de los Clinton y Barack Obama. Ha estrenado películas conspiranoicas. Es muy de derechas hasta el punto de ser no solo intolerante, sino también conspiranoico. Y es a quien eligieron para debatir con Daniel Dennett sobre la existencia de Dios, porque Dinesh D'Souza sí creen en un Dios. Eso no es realmente lo que vamos a escuchar. Estamos aquí para escuchar a Daniel Dennett. Voy a compartir la pantalla y mostrar un corto clip de este vídeo. Y mientras escuchamos este vídeo, al final del mismo, me gustaría que nos dijeras lo que crees que Daniel Dennett está diciendo. Van a tomar unas 2 últimas preguntas antes del final del debate. Así que mi pregunta es, en primer lugar, realmente no creo que haya habido universalmente la igualdad de dignidad para las mujeres. Creo que es más bien legislativa, en realidad social o culturalmente establecida. Pero esta pregunta es para ambos candidatos. ¿Por qué las mujeres están casi universalmente excluidas de las jerarquías de la religión y de la toma de decisiones en la religión? Gracias. Haga la siguiente pregunta, por favor. Lynn, ¿puedes repetir con tus propias palabras cuál es su pregunta? Sí. Básicamente está preguntando por qué no se incluye a las mujeres en la toma de decisiones y en los puestos de poder. Y creo que dijo dentro de la religión. No estoy segura si dijo religión. He olvidado esa parte. Pero básicamente está hablando de la falta de representación de las mujeres, particularmente en la religión. Lo reproduzco para que podamos retomar ese punto. Esta pregunta es para ambos candidatos. ¿Por qué las mujeres están casi universalmente excluidas de las jerarquías de la religión y de la toma de decisiones?
Creo que lo corté demasiado pronto. Ella dijo en la religión, y fue como los círculos religiosos, las oposiciones religiosas de poder. Escuchando esto antes, estoy bastante segura de que ella está hablando específicamente en el contexto religioso. ¿Está bien, Lynn? ¿Tiene sentido? Yes, sí. Bien, entonces escucharemos la respuesta de Daniel Dennett. Responderé a la primera. Creo que la razón por la que las mujeres en general no han desempeñado esos papeles tiene, en última instancia, una explicación biológica en términos de la forma en que las culturas humanas han evolucionado y en la forma en que los hombres han ascendido a posiciones de poder y las han mantenido a lo largo de los años. Es una larga historia, pero también creo que no es muy original. Creo que es una buena pregunta y creo que tiene respuesta si se considera la religión como un fenómeno natural, como hago yo, y hay bastante literatura al respecto. Ahora, anticipando, ese es el final de su respuesta a nuestra pregunta. Pasa a otra cosa. Lynn. Lynn. Solo estaba tratando de desarmar mi micrófono, pero la pantalla estaba todo en movimiento porque terminaste de compartir la pantalla, pero de todos modos. Así que básicamente su razón principal es biológica. Eso es lo que decía. Y mencionó básicamente la evolución de la cultura humana y cómo los hombres han dominado en posiciones de poder y las han mantenido, lo cual es interesante. Sería interesante saber un poco más sobre esa parte de su respuesta, especialmente teniendo en cuenta que estaba hablando de la explicación biológica, porque en realidad no profundizó mucho en eso. Pero luego habló de cómo los hombres pasaron a esas posiciones y luego las mantuvieron. Sería interesante entender un poco más lo que él piensa, pero creo que es básicamente lo que dijo. Sí, entendí bien. Así lo entendí yo. Y las feministas no apreciaron la respuesta que dio. Algunos sugirieron que leyó la sala después de la primera parte de su respuesta y se dio cuenta de que dejarlo ahí no sentaba bien a su público, pero insinuó que había varias razones. Pero la principal que mencionó en primer lugar es la biológica. Hacia el final aborda la idea de que los hombres han desempeñado un papel en el mantenimiento de las posiciones de poder en varias religiones. Pero sugerir que es principalmente biológico, si se traslada esto a un tema de raza, y se dijera, ¿por qué todos los presidentes de Estados Unidos, excepto uno, son blancos? Y él diría principalmente biológico y que se relaciona con la forma en que la sociedad se ha desarrollado y por qué la gente ganó posiciones de poder y se aferró a ellas. Hay una justificación hacia el final, pero que no llega a justificar la conexión entre la evidente discriminación y la referencia a una causa biológica. Hacia el final hace referencia a los problemas de la sociedad. Pero los problemas de la sociedad no son los biológicos. Los biológicos son las diferencias entre hombres y mujeres. Y eso enlaza con lo que decíamos realmente hacia el final de las vísperas de la semana pasada. Continuamos con lo que estábamos discutiendo. Esta idea de lo biológico es otra forma de decir fortalezas intrínsecas y debilidades intrínsecas. ¿Qué son las fuerzas intrínsecas si no son biológicas? ¿Qué son las debilidades intrínsecas si no son biológicas? Si no diferencias biológicas y cuando tiene la oportunidad de debatir con los defensores de la derecha
más racistas, misóginos y conspiradores que podrían haber encontrado, la oportunidad de criticar a las instituciones religiosas por su misoginia justifica que la religión o el sexismo en la religión tienen una base biológica. Así que sí, eso es lo que he oído. Es lo que muchas mujeres escucharon en su respuesta que encontraron problemática. De nuevo, enlazando con lo que has mencionado, Brandon, el primer principio del darwinismo social, la creencia de que las personas tienen capacidades y talentos intrínsecos y las correspondientes debilidades intrínsecas. Quiero terminar de leer de esa fuente, esa misma fuente, unos párrafos más abajo, cuando se habla de la influencia del darwinismo social, de las fortalezas intrínsecas y las debilidades intrínsecas. Y lo dicen como nosotros para explicar el sexismo en el darwinismo, en el movimiento ateo actual. Para seguir leyendo esa misma fuente, como institución alimentada por el capitalismo, el nuevo ateísmo se ha establecido como una imagen de espejo en la religión. Religión y ateísmo es una imagen de espejo, con Dawkins y sus amigos situando en la cúspide del movimiento en el papel de Dios. La filósofa feminista Elizabeth Groves lo dijo así: Dios ha muerto, vive el hombre. Dawkins y los líderes masculinos del movimiento han resucitado al hombre como Dios. Para estos hombres, la misoginia no se basa en absoluto en la religión, sino en la biología. Y eso es lo que decía Daniel Dennett, el único hombre que nos había aludido hasta ahora. La misoginia no se basa en la religión para ellos. La misoginia se basa en la biología. Y es por eso que se encuentra la misoginia dentro del ateísmo. Si estuviera dentro de la religión, si la religión fuera la causa de la misoginia, entonces deshacerse de la religión resolvería la misoginia. Pero como su causa no es la religión, sino la biología, entonces no son capaces de divorciarse del sexismo, de los estereotipos de género, ya sea en relación con las mujeres o con las personas LGBT. De nuevo, el pensamiento racional es ser capaz de desmontar algo y entenderlo completamente. ¿Cómo se hace eso con el tema de las personas trans? Hay muchas cosas que se experimentan, hay muchas cosas que no entendemos. Hace poco, una mujer que conozco visitó un gastroenterólogo con algunos problemas de salud, y el gastroenterólogo le dijo: puede que nunca encontremos la causa de tu dolor, porque hay mucho que no sabemos sobre el sistema digestivo. Dijo: nos fijamos en la parte más pequeña sobre el funcionamiento del sistema digestivo. Si pueden decir eso del sistema digestivo, ¿qué pasa con el cerebro? Para alguien que cree que puede desmontar algo y entenderlo mediante el pensamiento racional y el método científico. Y si no pueden hacerlo, el tema no existe. Luchan con muchos de estos temas relacionados con el género. No solo el movimiento Me Too, no solo un incidente de abuso sexual donde no tienen evidencia de video para analizar, sino también las personas trans, donde no necesariamente puedes diseccionar el cerebro y entender todos los aspectos de lo que estas personas conocen experiencialmente. Lo que quiero que veamos es que no solo son sexistas, es fácil de demostrar, sino ¿por qué lo son? ¿De dónde viene ese sexismo? Han dicho que tiene su raíz en la biología. Quiero tomar un poco de tiempo para ir hacia atrás y mirar a Darwin, mirar esa historia anterior. Y Catherine, me enviaste algunas citas, un par de fuentes durante la semana que me mostraron que estabas investigando a Darwin o que lo estabas analizando un poco más de cerca. Y te pedí que las leyeras esta noche solo para tener una pequeña ventana al pensamiento de Darwin. Y luego lo tomaremos desde allí. ¿Catherine? Ok. Leí algunos artículos muy interesantes sobre ese periodo
y algunos de ellos hablan de lo que Darwin había escrito en su libro, que vino después del origen de las especies, y el libro posterior se llamaba La descendencia del hombre y la selección en relación con el sexo. Eso es de 1861. Puedo leer algunas citas en relación con la raza primero, si lo deseas, porque obviamente él había escrito algo aquí relacionado con el tema de la raza, que era influyente en los grupos de personas. Una de las citas que había escrito decía que las diferencias de este tipo entre los hombres más elevados de los índices más altos y los salvajes más bajos están conectadas por la más fina graduación. Lo que él argumentaba en este libro era que cuando se observan las diferentes razas de los seres humanos son diferentes como especies o están todas conectadas como si algunas estuvieran más evolucionadas que otras. Y argumentaba que básicamente algunos son más evolucionados que otros. Todos están separados y son distintos. Hay hombres que son los más altos y luego estaban los más bajos salvajes. Hay otro punto en el que dijo, en algún periodo futuro, no muy lejano medido en siglos, las razas civilizadas del hombre exterminarán y reemplazarán casi con seguridad en todo el mundo a las razas salvajes. Y en su mente esto iba a ser algo bueno. De lo que hablaba era de tener una mayor brecha entre el reino animal y la raza humana, eliminando esos pasos que te llevan a través del espectro de más evolucionado y menos evolucionado. Hizo una comparación y contraste de que en el futuro, de hecho, tal vez potencialmente terminaríamos con personas caucásicas. Y luego el siguiente paso hacia abajo con una gran brecha sería hasta algún simio tan bajo como un babuino. Eso sería más ideal. Lo llamó un estado más civilizado, el negro o australiano y el gorila. Actualmente están muy cerca el uno del otro. El negro y el australiano es como nuestro hombre más bajo y el gorila es el animal más alto. Y están bastante cerca el uno del otro. Esperaba que esas categorías intermedias fueran exterminadas y eso sería un desarrollo natural a medida que la humanidad progresara. Esos son algunos de sus comentarios sobre la raza que cogí de ese libro. Pasando al género. Habló del papel de la selección por reproducción. Habló del papel de la selección por reproducción y argumentaba sobre las diferencias entre hombres y mujeres y lo que esto tenía que ver con sus roles en el progreso de la humanidad. Hay una cita que dice, los progenitores masculinos medio humanos del hombre han luchado juntos durante muchas generaciones por la posesión de las hembras para evitar a los enemigos o atacarlos con éxito, para capturar animales salvajes y para inventar y fabricar armas. Se requiere la ayuda de las facultades mentales superiores, a saber, la observación, la razón, la invención o la imaginación. Así pues, estas diversas facultades se habrán puesto a prueba continuamente y se habrán reunido durante la edad adulta. Por lo tanto, debido a su función y para poseer a las hembras y reproducir y evolucionar, debían tener las facultades mentales superiores. En consecuencia, de acuerdo con los principios a los que a menudo se alude, cabría esperar que al menos tendieran a transmitirse principalmente a las descendencias masculinas en el periodo correspondiente de la virilidad. Los varones transmitirían estas facultades mentales superiores a las siguientes generaciones de varones. Concretamente,
sus hijos, pero las habilidades cerebrales se transmitirían a los varones. Otra cita que dice es que la principal distinción en las facultades intelectuales de los dos sexos se manifiesta en que el hombre alcanza una eminencia más alta en cualquier cosa que emprenda que en la que pueda alcanzar la mujer, ya sea que requiere pensamiento profundo, razón o imaginación, o simplemente el uso de los sentidos y las manos. Si se hicieran dos listas de los hombres y mujeres, más eminente poesía, pintura, escultura, música, historia, ciencia y filosofía, con media docena de nombres en cada materia, las dos listas no serían una comparación. También podemos insertar de la ley de la desviación de los promedios que si los hombres son capaces de eminencia decidida sobre las mujeres en muchos temas, el estándar promedio de poder mental en el hombre debe estar por encima del de una mujer. Por lo tanto, el hombre ha llegado a ser en última instancia superior a las mujeres. También habla de las mujeres, si se me permite leer un poco más, para que las mujeres alcancen el mismo nivel que el hombre, debería, cuando es casi adulta, ser entrenada para la energía y la perseverancia, para que su razón e imaginación se ejerciten hasta el punto más alto, y entonces probablemente transmitiría estas cualidades principalmente a sus hijas adultas, pero el conjunto de las mujeres, sin embargo, no se elevaría así, a menos que durante muchas generaciones las mujeres que sobresalen en lo anterior se casaran y produjeran una descendencia más numerosa que las demás mujeres. Esa no es la cita que pensé que iba a leer. Había una en la que se hablaba de que las mujeres transmitían esas cualidades de crianza que se extendía porque era maternal, que mostraba esas cualidades a sus hijos y que luego las extendía a menudo que hacía a sus congéneres. Las mujeres serían amables y gentiles con otras criaturas, pero el hombre es rival de otros hombres, se deleita en la competencia y esto le lleva a la ambición, que pasa a sus conductas de egoísmo. Estas cualidades parecen ser natural y desafortunado, derecho de nacimiento. Los hombres son naturalmente competitivos y egoístas. No puedo evitarlo. Y a las mujeres son más generosas con los demás y amables, y todo ello debido a sus roles. Gracias, Catherine. Hay mucho en esas citas para desentrañar. Me gustaría volver a las anteriores que has leído sobre la raza. No fue el propio Charles Darwin quien llevó sus pensamientos a su conclusión. Obviamente, él dice muy explícitamente cómo se lee sobre las razas, cómo se desarrollarían en el superior, el último superior y el último inferior. Pero fue su primo quien pensó que había que echar una mano a ese proceso de diferencia de razas. Y ese fue su medio primo, Francis Galton, un hombre que interactuó con él científicamente. Voy a borrar algo de esto. Francis Galton, el medio primo de Charles Darwin, muy partidario de lo que decía Charles Darwin. Ellos interactuaron en algunas de estas cosas y ofreció una solución atractiva a los que veían la inmigración y la mezcla de razas como una amenaza. Galton decidió que la selección natural no funciona bien en las sociedades humanas como lo hace en la naturaleza. En la naturaleza se ve la selección natural en el trabajo. Dice que no funciona tan bien en las sociedades humanas porque la gente interfiere en el proceso. Por ejemplo, supongo que eso es lo que la derecha podría afirmar que hace la izquierda. A través del bienestar social, los humanos interfieren en el proceso de la selección natural. Como resultado, no siempre sobreviven los más aptos. A veces los débiles sobreviven gracias a que los humanos interfieren en la selección natural. Se propone mejorar conscientemente la raza. Acuña el término eugenesia. De aquí surgió el término de eugenesia. Fue acuñado por el medio primo de Charles Darwin.
Viene de una palabra griega que significa buen nacimiento o nobleza de herencia. En 1883, Galton definió la eugenesia como la ciencia de la mejora de la estirpe, que no se limita en absoluto a cuestiones de apareamiento juicioso, sino que tiene en cuenta todas las influencias que tiende, por muy remoto que sea el grado, a dar a las razas o estirpes de sangre más adecuada una mayor oportunidad de prevalecer rápidamente sobre las razas o estirpes de sangre menos adecuadas de lo que tendría en caso contrario. Dice que la eugenesia consiste en acelerar el proceso de selección natural para que las razas más adecuadas se vuelvan más dominantes más rápidamente. Y se refiere a esto como lo que debe introducirse en la nación, en la conciencia nacional, como una nueva religión. Así que ve esta forma de ateísmo como una forma de religión y considera que es necesario introducirla como una forma de religión para conseguir que la gente la adopte y la siga. En efecto, tiene grandes pretensiones de convertirse en un principio religioso ortodoxo del futuro, porque la eugenesia coopera con el funcionamiento de la evolución de la naturaleza, asegurando que la humanidad estará representada por las razas más aptas. Escribió un artículo para el editor de Time titulado África para los chinos. En realidad, no recomiendo que la gente lo lea. Si quiere tener un buen día, es realmente horrible, pero era partidario de colonizar África con chinos porque creía que los chinos eran una raza más adecuada. Es verdaderamente horrible el lenguaje que utiliza. La eugenesia tiene un vínculo directo no solo con el darwinismo social, sino con el propio Charles Darwin. Es muy familiar, pero donde el darwinismo social realmente tomó forma fue en la interacción entre Charles Darwin y sus defensores, August Schleicher, Max Müller y Ernest Haeckel. Ahora, ¿qué notas sobre estos hombres? Brody, August Schleicher, Max Müller, Ernest Haeckel. Suena muy alemán. Sí. Fue en Alemania donde encontró a sus mayores defensores del darwinismo social y la interacción entre Charles Darwin y solo para nombrar 3 figuras alemanas principales fue donde el darwinismo social realmente se desarrolló. Lo que desarrollaron fue la siguiente idea. Ellos pensaban en ese momento, Charles Darwin y la comunidad científica, que el cerebro humano y el cerebro de los simios eran más o menos del mismo tamaño. Así que Darwin y sus colegas sospecharon que, porque eran del mismo tamaño, el cerebro del orangután y el cerebro humano, Darwin y sus colegas sospecharon que solo la invención del lenguaje podía explicar la diferenciación entre los humanos y otros grandes simios. Si buscan lo que diferencia a un ser humano de un gran simio, lo que creen es que fue el lenguaje, y aquí es donde se desarrolló eso. Si dibujo un tallo cerebral y un cerebro que parece un árbol que se cayó, pero se entiende la idea. Lo que lo separó de un simio fue el desarrollo del lenguaje. Pero lo que reconocieron fue que la evolución del lenguaje y la mente van de la mano. Desde esta perspectiva, las pruebas empíricas de las lenguas de todo el mundo fueron interpretadas por Haeckel en Alemania como un apoyo a la idea de que las naciones, a pesar de tener fisiologías bastante similares, representaban líneas de evolución distintas. Así que, aunque yo tengo un cuerpo similar al de alguien en Alemania, al de alguien en
Italia, al de alguien en Ghana, al de alguien en Japón. En comparaciones con las especies animales, todos tenemos los mismos cuerpos, pero lo que tenemos son lenguas diferentes y por lo tanto sugirieron que estas lenguas diferentes mostraban que las diferentes razas evolucionaron por separado. A pesar de tener una fisiología similar, estas razas son líneas de evolución distintas que pueden separarse una de otras. Y entonces dividieron a la humanidad en 9 especies diferentes. Haeckel construyó una jerarquía evolutiva e intelectual de dichas especies. No tardaron en dividir a los humanos por lenguas en diferentes especies, para luego jerarquizarlos intelectualmente en una línea similar. Slaker consideró las lenguas como especies y subespecies diferentes, adoptando el concepto de Darwin de selección por competencia al estudio de la historia y la difusión de las naciones. Algunas de sus ideas, incluido el concepto de espacio vital, fueron adoptados por la ideología nazi después de su muerte, porque todo esto ocurre en la década de 1860 y 1870, pero se afianza dentro de Alemania. Las interpretaciones posteriores se trasladaron a las ideologías, propagando una sociedad racista y jerárquica, y proporcionaron el terreno para las posteriores versiones radicales del darwinismo social. El darwinismo social llegó a desempeñar un papel importante en la ideología del nazismo, que lo combinó con una teoría igualmente pseudocientífica de la jerarquía racial para identificar a los alemanes como parte de lo que los nazis consideraban una raza superior o aria o nórdica. Todos estos pensamientos de dividir las razas y luego estratificarlas provino del darwinismo social. Las creencias darwinistas sociales de los nazis les llevaron a mantener la competencia empresarial y la propiedad privada como motores económicos. El nazismo también se opuso al bienestar social basándose en las creencias social darwinistas de que los débiles y debilitados debían perecer por el bien de la nación. Esta asociación con el nazismo, junto con el creciente reconocimiento de que carecía el fundamento científico, contribuyó al rechazo generalizado del darwinismo social tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día se diría que el darwinismo social ha caído en desgracia. Quiero cuestionar eso. Brandon, lo siento. Al leer las citas no vi tu mano. Sí, sonaba a Alemania fascista, que es en lo que te has metido de todos modos. Eso es todo lo que iba a decir antes. Sí, sonaba como la Alemania fascista, incluso cuando Catherine estaba leyendo las citas. Sí, es horrible. Eso es lo que iba a decir. Sí, el monte Rushmore va a afirmar que la religión es la causa de la guerra y el sufrimiento en la sociedad y en las naciones. Entonces deberían mirar muy de cerca el Holocausto y sus orígenes. Hemos demostrado el vínculo entre el catolicismo y el antisemitismo, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el mundo se está convirtiendo en post-cristiano desde hace algún tiempo, incluso cuando volvemos allí. El ateísmo, el darwinismo social tiene una gran responsabilidad en el Holocausto y por eso ha caído en desgracia. Pero el problema es que la gente de hoy argumenta lo siguiente. Dicen que el darwinismo social no es científico, porque se supone que el ateísmo del darwinismo solo mira la biología, solo como se ha desarrollado la biología durante millones de años. Y dicen que el darwinismo social es una pseudociencia porque no se basa en la biología, pero el género se basa en la biología. Así que no se puede separar el darwinismo social con
el estudio de la biología cuando se conecta con el género. Aunque sigue existiendo, el darwinismo social sigue existiendo con la raza, que es exactamente la razón por la que encuentras un libro escrito en 1994. Todo lo que se desarrolla en los años 1860 y 1870, reescrito en un contexto moderno. No es algo nuevo, no tardó en desarrollarse a partir del darwinismo. Pero cuando se trata del género, está tan intrínsecamente ligado a la biología que ni siquiera ahí se puede decir que sea solo eso, lo cual es ahora a menudo despreciado por los propios ateos. Es solo que el darwinismo social que no es realmente parte del pensamiento evolutivo moderno. Quiero compartir pantalla, un artículo en realidad, y tal vez puedo compartir esto después. No lo leeré todo, pero es una prueba de este pensamiento. Hay mucho como esto. Encontré esto buscando un artículo más reciente, pero me quedé sin tiempo. Se trata de The Guardian 2010, donde tenía una serie en la que esta psicóloga evolutiva respondía a las preguntas de la gente, muy parecida a una tía agonizante en los periódicos cuando la gente escribía con sus problemas. Y por lo general una mujer no siempre les daría consejos y asesoramiento sobre sus problemas personales. Esta es una psicóloga evolutiva. Ella va a responder desde la posición de la evolución. Y la pregunta de esta semana es: ¿por qué las chicas buenas se enamoran de los chicos malos? Y una mujer va a escribir y decir: yo y algunas de mis amigas encontramos atractivos a los chicos malos. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué no es saludable? Y el psicólogo evolutivo le va a explicar por qué ella y a menudo otras mujeres prefieren a los hombres que no las tratan bien. Y es una lectura interesante. Ella discute el narcisismo, la psicopatía, el maquiavelismo, estos rasgos de chico malo que se arriesgan, manipulan y engañan de forma obsesiva. Y explica por qué a través de la historia de la evolución estos rasgos son atractivos para algunas mujeres. Ella utiliza los términos machos y chicos que se aparean con las hembras. Es un lenguaje muy animal. Habla de la competencia entre machos, de la caza furtiva, de compañeras para breves aventuras. Todo se explica con el tipo de metodología del darwinismo social. Ella discute cómo las chicas buenas pueden ser las únicas hembras que toleran la personalidad masculina de la triada oscura que es el narcisista, etc. Porque ellas perdonan a estos chicos traviesos y sin querer les dan otra oportunidad de portarse mal. Pero las chicas buenas, ¿están preparadas para ser una madre soltera? Un hijo varón malo que sobrevive a todos los comportamientos de riesgo hasta llegar a la edad reproductiva puede convertirse en abuela muchas veces porque se aparea con muchas hembras. Pero ¿realmente busca cantidad sobre calidad? Entonces, cantidad de nietos porque se aparea con muchas mujeres o calidad del entorno familiar. No ser madre soltera. En realidad no leí esa parte. Creo que es importante mencionarlo. También dice, si puedo encontrarlo, los chicos malos exhiben rasgos de triada oscura, narcisismo, psicopatía y maquiavelismo, y su comportamiento, según una teoría, es genético, lo que significa que es un poco probable que cambie su forma de actuar. Los chicos serán chicos, ¿no?
Si te metes en un coche borracho, ¿qué va a pasar? Es genético. En otras palabras, es biológico. No pueden evitarlo. Si eres una buena chica, si quieres un montón de nietos, solo tienes que negociar lo que quieres fuera de la sociedad, de las relaciones. Pero eso es solo un ejemplo de cómo el darwinismo social está muy vivo hoy en día en el tema del género. Pero mucho de lo que dicen estos hombres no es ni siquiera darwinismo social. Es a través de lo que el darwinismo fundamentalmente enseña sobre la biología. No necesariamente solo la evolución social, sino la biología de los hombres y las mujeres. Brandon. Es correcto. Es correcto verlo desde esta perspectiva. ¿Se trata de un artículo para justificar los abusos? Sí. Si quieres reducirlo todo, estamos empezando a ver la metodología para justificar el abuso. Y por eso están usando esa metodología. Por eso está bien. Bueno, no tenemos opción porque es natural. Así es como es. No podemos cambiarlo. El abuso es normal. La selección natural creó biológicamente a esos hombres y en muchos casos son incapaces de cambiar. Son un producto de la evolución. Tenemos que vivir con eso. Ese es, creo, el argumento central de ese artículo. Es realmente horrible cuando se reduce a lo que realmente está diciendo, que está bien abusar. Eso es básicamente lo que está diciendo en ese artículo. Está bien, pero también con ese elemento de que no pueden evitarlo, no tienen el control. ¿Qué esperas que pase si vas a salir con un chico malo? Sin embargo, dices que es un chico malo. Entonces, tienes que esperar eso. No puedes responsabilizarlo, porque la evolución social lo creó así. Y de hecho, es tu culpa por lo que lo encuentras atractivo, porque la evolución social también creó a las mujeres que buscan aparearse con hombres, que son buenos para traer a casa la casa, que a través de su esfuerzo de riesgo a menudo encontraron la mayor cantidad de comida para llevar a la cueva. Así es como la evolución social justifica la construcción moderna del género hoy en día, con la diferenciación entre géneros. Y luego dirán, no estamos haciendo darwinismo social, porque desde el Holocausto eso no es muy popular. Solo estamos entendiendo la biología. Y Daniel Dennett dirá que es biología. Y Sam Harris dirá que es biología. ¿Por qué no hay tantas mujeres en el ateísmo? ¿Por qué no pueden manejar la naturaleza agresiva de la discusión? No está diciendo que las mujeres no sean agresivas. Él miraría a un oso y lo vería como una agresión. No es que las mujeres no sean capaces de agredir. En el primer día de mi periodo, creo que si arremetiera, él pensaría, oh, ella es agresiva. Y entonces miraría por qué soy agresiva y lo relacionaría con mi género. Bueno, es porque está en su periodo. Él miraría a una mujer siendo agresiva debido a sus emociones, porque ella necesita proteger a sus crías, pero siempre volverá a las emociones y a las hormonas. Ese tipo de agresión es un tipo de agresión diferente al que habla Harris cuando habla de la agresión desprovista de emoción que se encuentra
en estos debates sobre la religión y Dios y el ateísmo, y temas tan impopulares como si una mujer trans es una mujer o no. Este tipo de agresión parece de emoción. Está basada en la racionalidad, en la razón. Eso es lo que dicen, que las mujeres tienen una debilidad intrínseca. Y dirían que eso no es darwinismo social. Dirían que eso es biología. Utilizó la biología para explicar por qué las mujeres no tienen posiciones de liderazgo dentro del ateísmo en gran número. Daniel Dennett utilizó el mismo argumento, la biología, por muchos que intentaran suavizarlo, para explicar por qué las religiones tienen una estructura patriarcal. Siguen creyendo en la biología, lo que nos lleva a la raíz del problema. ¿Por qué hay misoginia y sexismo dentro de la comunidad atea? ¿Por qué este ateísmo forma parte de la Trinidad de la derecha, donde también suelen formar parte del movimiento por los derechos de los hombres? Si crees que estas diferencias son biológicas, que no es culpa del hombre su forma de actuar, que muchas veces es un problema de la mujer que simplemente le atraen los hombres de esa manera, por lo que ella tiene la responsabilidad cuando se mete en una relación abusiva y es maltratada. Si crees que todo eso y luego ves que las feministas intentan acabar con la masculinidad, es muy fácil deslizarse hacia los movimientos por los derechos de los hombres. Se nos acabó el tiempo. No quiero responder a tu pregunta, Murray, sobre cómo se relaciona todo esto con la ley dominical. Entraremos en eso la próxima semana, lo prometo. Pero solo quiero terminar hablando de un activista de los derechos de los hombres, Roy Den Hollander. ¿Alguien conoce ese nombre? Pueden levantar la mano si conocen ese nombre. ¿No están familiarizados con él? Él estaba en el espectro extremo de los activistas por los derechos de los hombres. Puede que comparta un artículo más tarde en nuestro foro. Explicaré el artículo después de explicar un poco sobre él. Se convirtió en abogado y en un gran activista del movimiento por los derechos de los hombres. Y constantemente presentaba demandas contra aquellos que creían que discriminaban a los hombres. Por ejemplo, los clubes en los que había que pagar para entrar y tenían noches en las que la entrada era gratuita para las mujeres. Y la idea era que algunos de estos clubes eran más frecuentemente por los hombres, frecuentados por los hombres. Y si se conseguía que más mujeres entraran en estos clubes, los hombres también acudirían. Tenían noches en las que las mujeres podían entrar gratis. Y a menudo también ofrecían a estas mujeres bebidas con descuentos, bebidas alcohólicas, por lo que los hombres acudían allí pensando que podían encontrar muchas mujeres, etcétera. Llevó a estos clubes a los tribunales porque el hecho de ofrecer entrada gratuita a las mujeres y no a los hombres lo consideraba una discriminación inversa. Ese es el tipo de cosas que hacía constantemente. También llevó a los tribunales a la Universidad de Columbia por el hecho de que tenían un programa de estudios sobre la mujer y el género, que no tenían un programa de estudios sobre el hombre. Dijo que eso era una discriminación de género masculina. Hizo esto muchas veces, pero no voy a leer las citas por tiempo.
También siendo ateo, repite una y otra vez ese concepto que el feminismo es una religión. Dice que es un sistema de creencias que defiende un accidente de la naturaleza. El hecho de haber nacido niña hace que las mujeres sean superiores a los hombres en todos los asuntos bajo el sol. Y cuando llevó a la Universidad de Columbia a los tribunales, afirmó que no violaban la enmienda 14, sino también la primera enmienda. La separación de la Iglesia y el Estado. Esencialmente, su argumento era que los hombres se veían doblemente perjudicados por su ausencia en el plan de estudios de las mujeres, pero por la disfunción sin trabas del feminismo, la religión. De hecho, desafió a la Universidad de Columbia diciendo que no habían separado la Iglesia del Estado, porque al apoyar el feminismo, estaban apoyando una religión. Solo quiero leer un par de citas breves suyas. Tuvo un matrimonio de muy corta duración que terminó muy mal. Y sugirió que si la hubiera golpeado al principio de la relación, las cosas podrían haber funcionado mejor. Dice, ¿por qué los hombres tienen que renunciar a los puntos fuertes que les dio la evolución, mientras que las mujeres utilizan despiadadamente todas las armas de su arsenal contra ellos? En su opinión, las mujeres han desarrollado a través de la evolución fortalezas y debilidades intrínsecas. Cuerpos que los hombres encuentran atractivos, técnicas de manipulación. Los hombres han desarrollllado betas y debilidades intrínsecas, fortaleza física. ¿Por qué las mujeres pueden usar la manipulación y los hombres no pueden usar su fuerza física? En otras palabras, las mujeres pueden manipular. ¿Por qué los hombres no pueden herir físicamente? ¿Por qué los hombres no pueden golpear? ¿Por qué los hombres no pueden reaccionar con agresión física? Terminó mal, como era de esperar. Decía que el único problema de una vida vivida demasiado tiempo bajo el dominio de la feminazis es que un hombre acabó teniendo tantos enemigos que ni siquiera puede escortarlos a todos. Cuando le diagnosticaron un cáncer terminal, cogió una pistola, fue a la casa de una jueza y cuando la puerta se abrió, se desató matando a su hijo y disparando a su marido, aunque su marido sobrevivió. Huyó antes de encontrarla. Poco antes también disparó a otro abogado defensor de los derechos del hombre, al que consideraba un rival suyo. Luego se quitó la vida con la misma arma. No podía fallecer con cáncer o sin él. Estaba decidido a devolver el golpe, incluso hasta el final. ¿Por qué los hombres tienen que renunciar a sus fuerzas que la evolución intrínsecamente a través de la biología les dio la fuerza física, mientras que las mujeres pueden utilizar despiadadamente la fuerza intrínseca que la evolución les dio? El artículo que quería compartir fue publicado en The Atlantic poco después de su muerte y realmente puso de manifiesto la ligereza con la que los medios de comunicación habían tratado su peligrosidad. Disparó en la casa de esta mujer, matando a su hijo en pleno 2020. Lo recuerdo en las noticias. Pero los medios de comunicación llevaban años sabiendo de él y era como si fuera una broma. Y el artículo de Atlantic le echa en cara eso. En cuestiones raciales, alguien tan peligroso no habría sido tratado como una broma como lo fue este hombre. No simuló muy bien su odio. Solo hay que leer el final de ese artículo porque fue presentado en The Daily Show, en The Colbert Report por Colbert. Roy de Hollander, en su página web personal, puso un enlace a su entrevista por The Colbert Report. Y junto al enlace, Dan Hollander incluyó una nota. Si puedes hacer que se rían de ti, no esperarán algo en serio. Sabían lo peligroso que era. Sabían que los medios de comunicación de Colbert Report, que de Daily Show, que la MSNBC, que la CNN, que la Fox, que ninguno de ellos lo tomaba en serio porque les parecía gracioso. No les gustaba, pero les parecía gracioso. Hubo esa incapacidad de ver la gravedad del problema. Es un ejemplo extremo, pero he acudido a él por varias razones. En primer lugar, el fracaso de los medios de comunicación
durante décadas para ver el peligro en esta Trinidad, pero particularmente en el nuevo ateísmo y el movimiento de los derechos de los hombres. En segundo lugar, mostrar una prueba de que alguien se refiere al feminismo como una religión. Y de nuevo, insinuando las razones por las que lo ven como una religión, relacionado con la religión. Y de nuevo, que la creencia darwinista atea de las fortalezas y debilidades intrínsecas y cómo esos conceptos de género apoyan los movimientos de los derechos de los hombres, apoyan su misoginia. El vínculo entre la misoginia y el nuevo ateísmo. Espero que podamos verlo ahora. Volveremos a esa discusión la próxima semana, pero vamos a entrar en cómo esto se relaciona con la ley dominical y probablemente terminaremos. Si tienen pensamientos o preguntas a lo largo de la semana, por favor, quiero escucharlos. Por ahora cerraremos en oración. Si se arrodillan conmigo. Querido Señor, mientras nos acercamos a la ley dominical, mientras caminamos por un tiempo tan peligroso en la historia de la tierra, gracias que nos enseñas que no nos dejas ciegos. Vemos que el cristianismo, la religión que ha conservado durante 6,000 años, como has dirigido a tu pueblo, no es la causa del problema, aunque se haya convertido en la encarnación de algunos de ellos. Pero también vemos que eres tú el único que ofrece una solución. Te pedimos que comprendamos la solución, que ahora hacemos la solución, que nos convirtamos en parte de la solución. Te lo ruego, Señor, que veamos en nuestra propia forma de pensar no solo el impacto de lo que ha llegado a través del adventismo y el protestantismo, sino que es igualmente impulsado y sostenido por el darwinismo, donde tenemos nuestras propias creencias social darwinistas de fortalezas y debilidades intrínsecas que justifican la opresión y la desigualdad. ¿Podemos ver esas justificaciones? ¿Podemos ver estas ideas de fortalezas y debilidades como lo son? Justificaciones y excusas para el abuso. ¿Y podemos estar dispuestos a recablear nuestros cerebros? Es difícil, Señor, recablear nuestros cerebros. Son milenios de cableado. Pero todos somos capaces de hacer ese trabajo y tú nos ayudas. Que hacemos todo lo que, por doloroso que sea, nos ayuda a recablear nuestros cerebros. Te ruego que estés con nosotros durante las horas del sábado mientras pensamos en estas cosas más profundamente. Continúa conduciéndonos y guiándonos. Sabemos que lo harás. En cambio, Señor, que todos te sigamos mientras nos conduces y guías. Que ninguno de nosotros se salga del camino y se aleje de la luz del clamor de medianoche. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.